Cuando los ecos de disparos resonaban en las calles de Madrid, una figura delgada y decidida buscaba refugio entre los escombros. Era Javier, un miliciano español que, a diferencia de los brigadistas internacionales que llegaban de todos los rincones del mundo con rifles y armas sofisticadas, llevaba una navaja de 30 pesetas en su cinturón. Aquella herramienta, aparentemente insignificante, se había convertido en su compañera más leal. Mientras el viento frío cortaba su rostro, Javier sentía que su corazón latía acelerado, no por el miedo, sino por la adrenalina de la batalla que se avecinaba. La tensión era palpable. Algo iba a cambiar en su vida y en la guerra misma. Desde que las brigadas internacionales desembarcaron en octubre de 1936, la República había recibido un aluvión de esperanza. Hombres de 53 países, armados con lo mejor de la tecnología bélica de la época, se unieron para combatir el fascismo. Entre ellos, Javier observaba con una mezcla de admiración y temor. Aquellos hombres intelectuales y veteranos de la Gran Guerra parecían dotados de un heroísmo que él mismo no se sentía capaz de emular. Había intentado encajar, incluso había solicitado una pistola Astra, pero en el fondo sabía que su supervivencia no dependía de la sofisticación del armamento, sino de su ingenio y adaptabilidad en situaciones críticas. La navaja, comprada en un pequeño taller de Albacete, se había convertido en su aliada en cada enfrentamiento, cada emboscada y cada momento de incertidumbre. En la vorágine de la guerra, Javier había asistido a la llegada de los brigadistas con una mezcla de admiración y envidia. Mientras observaba a aquellos hombres practicar sus estrategias con armas que parecían sacadas de un manual de guerra, se sentía cada vez más aislado. Sin embargo, en las trincheras, su destreza con la navaja le había valido el respeto de sus compañeros. En las noches heladas, él compartía historias de cómo había usado su herramienta para salvar vidas. A menudo, otros milicianos se acercaban a él, preguntando si podían conseguir una navaja igual. Así, aquel objeto de 30 pesetas empezó a ser un símbolo de camaradería entre los milicianos españoles y los brigadistas. Mientras tanto, la guerra se intensificaba. Los combates en Madrid se volvían cada vez más feroces y el miedo se adueñaba de las calles. Javier, sintiéndose atrapado entre el caos y la inminente derrota, sabía que debía actuar. Recordaba las palabras de su abuela. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Eso resonaba en su mente mientras contemplaba la ciudad, su hogar, transformándose en un campo de batalla. Con cada explosión, cada grito, su determinación crecía. La navaja de 30 pesetas, aunque simple, representaba su lucha, su resistencia, su esperanza. Al caer la noche, mientras el humo llenaba el aire y el sonido de los disparos se convertía en una sinfonía inquietante, Javier se adentró en las calles destrozadas. La adrenalina pulsaba en sus venas, empujándolo a seguir adelante. Pero en su interior una pregunta persistía. ¿Sería suficiente su ingenio y coraje para cambiar el rumbo de la guerra? Las luces parpadeantes de la ciudad reflejaban la fragilidad de su situación, y él, con la navaja en el cinturón, se preparaba para lo que estaba por venir. La batalla no solo sería por su vida, sino por el futuro de su país y la libertad que tanto anhelaban. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier sabía que la vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El destino lo había llevado a este momento decisivo, y era el momento de actuar. La navaja, aunque humilde, simbolizaba su lucha y su convicción. Mientras se adentraba en la oscuridad, Javier se sentía más vivo que nunca, listo para enfrentar lo que la guerra le tenía reservado. Meses antes de que las brigadas internacionales desembarcaran en octubre de 1936,
Javier comenzaba a sentir que el clima en Madrid cambiaba drásticamente. La tensión política se palpaba en el aire y la gente hablaba abiertamente sobre la inminente guerra. Desde el inicio del año, las calles se llenaban de manifestaciones donde hombres y mujeres exigían un cambio. Javier, con solo 22 años, se unió a los milicianos convencido de que luchaba por un futuro mejor, sintiendo un profundo sentido de deber hacia su país. Los primeros días de la guerra en Madrid fueron vibrantes pero tensos. Javier trabajaba como mecánico en un taller y compartía risas con sus compañeros, mientras soñaba con un futuro lleno de esperanza. Pero a medida que el ambiente se volvía más hostil, los rumores sobre la guerra se convirtieron en una dura realidad. Cada noticia del avance de los nacionalistas calaba hondo en su corazón. Para él, la lucha ya no era una opción, sino una necesidad. Con la llegada de los brigadistas internacionales, Javier experimentó una mezcla de admiración y frustración. Aquellos hombres, armados con rifles y equipo militar de última generación, parecían héroes ante sus ojos. La primera vez que vio a un estadounidense con un rifle Thompson, se sintió pequeño y poco preparado. Sin embargo, en su interior sabía que la batalla no dependía solo de armamento, sino de la fuerza del espíritu. Con el tiempo, el conflicto se intensificó. En una emboscada en las afueras de Madrid, su grupo se encontró rodeado. En ese momento, Javier recordó cómo había usado su navaja para cortar alambre de espino, permitiendo que su grupo avanzara en silencio. La experiencia le enseñó que el ingenio podía ser tan valioso como un rifle. Ahora, enfrentando disparos y caos, sabía que debía actuar rápido. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, la soledad lo envolvía, y los recuerdos de su madre resonaban en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino aprender a vivir con él. Con su navaja como compañera, Javier se concentraba en su propósito, recordando que cada golpe de su vida era una prueba de resistencia. A medida que los brigadistas se integraban a su lucha, Javier comenzó a forjar lazos con ellos. Una tarde, alrededor de una hoguera, compartió su historia. Habló de su familia, sus sueños y la navaja que se había convertido en su símbolo. Escuchar las experiencias de aquellos hombres le brindó una nueva perspectiva sobre la lucha. A través de cada relato, entendió que no estaba solo, que había una camaradería que lo llenaba de esperanza. Sin embargo, el conflicto en Madrid se volvía más intenso. Las noticias sobre pérdidas y derrotas se esparcían como pólvora, y la presión sobre los milicianos crecía. Javier comprendía que cada batalla traía consigo un peso de responsabilidad. La lucha por la libertad de su país era más real que nunca. Con cada día que pasaba, su determinación se fortalecía. Aunque su navaja no fuera el arma más poderosa del campo, se convirtió en un recordatorio constante de su compromiso y de la esperanza de un futuro mejor. La mañana del 15 de diciembre de 1936 se convirtió en un punto crucial para Javier. En una posición avanzada, observaba las colinas que rodeaban Madrid, donde los nacionalistas concentraban sus fuerzas. La bruma cubría la ciudad, y el aire estaba cargado de tensión. La navaja de 30 pesetas colgaba de su cinturón, un símbolo de resistencia y determinación. En su interior, una mezcla de miedo y decisión lo empujaba hacia adelante. Los sonidos de la guerra se intensificaron a medida que se acercaban al frente. El estruendo de los disparos, gritos lejanos y explosiones formaban una sinfonía caótica. Javier estaba rodeado de compañeros milicianos, todos compartiendo un mismo propósito: luchar por su país. Sin embargo, la ansiedad era palpable. Sabían que ese día podría ser decisivo. Al llegar a la línea de combate, Javier sintió el peso de la responsabilidad. La vida de sus compañeros y la suya pendían de un hilo.
Recordaba las noches frías alrededor de la hoguera, el compañerismo forjado en la lucha, y cómo habían depositado su confianza en su capacidad para liderar. Pero ahora, en medio del caos, la incertidumbre lo invadía. Podría ser el líder que todos necesitaban. La batalla comenzó con una ferocidad inesperada. Disparos resonaban a su alrededor y el sonido de las balas silbando por el aire era ensordecedor. A su lado, uno de sus compañeros cayó, gritando de dolor. Javier se lanzó al suelo, el corazón latiendo con fuerza. La adrenalina inundó su cuerpo y, con un grito decidido, se lanzó al frente. Recordó las enseñanzas de su madre sobre la valentía y cómo debía actuar a pesar del miedo. Con movimientos rápidos, utilizó su navaja para cortar las cuerdas que ataban a un compañero herido, permitiéndole escapar del fuego enemigo. En ese instante, su herramienta se convirtió en un símbolo de su lucha. El caos de la batalla se intensificaba, pero Javier se movía entre los escombros, ayudando a los demás a levantarse y avanzar. La sangre y el sudor se mezclaban en su piel, pero no se detendría. En medio de la confusión, Javier vio a un brigadista internacional caer cerca de él, lo que lo impactó profundamente. Comprendió que la lucha no era solo por su país, sino también por aquellos que habían dejado sus hogares para unirse a la causa. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se las secó con el dorso de la mano. La guerra no solo era un combate físico, sino una batalla emocional que dejaba cicatrices profundas. Cuando la batalla finalmente cesó y el polvo comenzó a asentarse, Javier se encontró en un campo desolado, rodeado de sus compañeros. Había sobrevivido, pero no sin pérdidas. La navaja, aunque manchada de sangre y tierra, permanecía a su lado. Mientras miraba a su alrededor, comprendió que la guerra había cambiado su vida para siempre. Aquella mañana decisiva había puesto a prueba su coraje y determinación. Exhausto, pero con un renovado sentido de propósito, Javier sabía que su lucha no había terminado. La navaja de 30 pesetas, que había sido su compañera en momentos de incertidumbre, ahora simbolizaba su compromiso con la vida y la libertad. Las cicatrices que llevaba, tanto en su cuerpo como en su alma, eran recordatorios de que cada batalla luchada era un paso más hacia un futuro en el que la esperanza aún podía florecer. Mientras observaba el campo desolado tras la batalla, Javier comenzó a pensar en las implicaciones de lo que había vivido. La lucha del día anterior había sido más que una confrontación física. Había marcado un antes y un después en su vida y en la guerra misma. La valentía que había encontrado en su navaja de 30 pesetas lo había llevado a ayudar a sus compañeros, pero también había dejado cicatrices profundas en su alma. La imagen del brigadista caído seguía presente en su mente, recordándole que cada vida contaba en esta lucha. Los ecos de la batalla resonaban aún en su corazón. Javier sabía que, aunque había sobrevivido, muchos de sus compañeros no habían tenido la misma suerte. A cada paso que daba, la realidad de la guerra se hacía más tangible. El sacrificio, el dolor y la pérdida eran parte de un costo que no podía evitarse. Su experiencia en el campo de batalla no solo le había demostrado su capacidad de liderazgo, sino que también le brindó una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la vida. Mientras se sentaba en un rincón de la trinchera, Javier comenzó a reflexionar sobre su papel en esta guerra. Las enseñanzas de su madre resonaban en su mente. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Comprendió que con cada batalla, con cada decisión que tomaba, se estaba convirtiendo en parte de una historia más grande, la historia de su patria y de aquellos que luchaban por la libertad. Al observar a sus compañeros recuperarse, se dio cuenta de que la batalla había forjado lazos más fuertes entre ellos.
La camaradería que se había desarrollado durante los momentos difíciles era un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Javier comprendió que cada hombre y cada mujer que luchaba junto a él era una pieza vital en este juego, y su papel no era solo sobrevivir, sino también inspirar a otros a seguir adelante. Mientras tanto, la presión de la guerra seguía aumentando. Las noticias de combates en otras partes del país llegaban constantemente, y Javier sabía que debían prepararse para lo que vendría. La resistencia de la República dependía de su capacidad para adaptarse, para ser flexibles ante la adversidad. En su mente empezó a trazar un plan. Si podían aprovechar su ingenio, podrían igualar el juego contra los nacionalistas. Con la navaja en su mano, Javier empezó a pensar en cómo podría utilizar su habilidad para crear estrategias que aprovecharan la ventaja del terreno. La resistencia no solo se trataba de las armas, sino de cómo podían combinar sus esfuerzos para maximizar su impacto. Mientras discutía ideas con sus compañeros, la chispa de la esperanza se encendió nuevamente en sus corazones. La navaja de 30 pesetas, que tanto tiempo había representado una herramienta de supervivencia, ahora se convertía en un símbolo de unidad y resistencia. Javier decidió que era hora de compartir su historia. No solo su lucha en el campo, sino también la historia de su familia, de su pueblo, de aquellos que habían sido olvidados en medio del conflicto. Con cada palabra buscaba inspirar a otros a no rendirse, a seguir luchando, no solo con armas, sino con la fuerza de su espíritu. Al final del día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier se sintió renovado. La guerra seguía siendo una sombra oscura sobre su vida, pero ahora entendía que cada batalla era una oportunidad para construir un futuro mejor. La navaja de 30 pesetas, manchada de sangre y tierra, se erguía como un recordatorio de su compromiso, no solo con la lucha, sino con la vida misma. Estaba decidido a continuar, a no dejar que la guerra lo definiera, sino a encontrar su propia voz en medio del caos. La historia de su lucha apenas comenzaba, y él estaba listo para enfrentar lo que viniera. Días después de la batalla, Javier se reunió con sus compañeros en una pequeña base improvisada en las afueras de Madrid. La atmósfera era tensa, pero la camaradería que había surgido entre ellos era palpable. Habían compartido risas y lágrimas, experiencias que los unieron en la lucha por su país. Javier decidió que era hora de compartir su historia y la importancia de su navaja de 30 pesetas, un símbolo que había guiado su camino. Se sentaron alrededor de una fogata. La luz danzante iluminaba sus rostros cansados, pero determinados. «Quiero contarles sobre mi navaja», comenzó Javier, la voz firme. «No es solo un objeto, es un recordatorio de que la resistencia y la esperanza pueden encontrarse en las cosas más simples». Los milicianos lo miraron atentamente, con interés en sus ojos. Javier continuó, relatando cómo había aprendido a usarla no solo para sobrevivir, sino para ayudar a otros a lo largo del camino. Mientras hablaba, un brigadista internacional llamado Tomás, quien había perdido a varios amigos en el conflicto, se acercó. «Tu historia me toca», dijo Tomás, con una tristeza reflejada en su mirada. «Todos hemos perdido algo en esta guerra, pero al mismo tiempo hemos encontrado nuevas alianzas». Javier asintió, comprendiendo que la lucha que compartían iba más allá de fronteras y nacionalidades. Era una batalla por la humanidad y la dignidad. Después de la reunión, Javier y Tomás se hicieron amigos cercanos. Juntos, comenzaron a planear estrategias que aprovecharan el conocimiento local de Javier y la experiencia militar de Tomás. Se pasaban horas discutiendo cómo podrían realizar emboscadas y tácticas de guerrilla, utilizando el terreno a su favor. La navaja de Javier se convirtió en un símbolo de su colaboración. Cada vez que diseñaban un nuevo plan,
la usaban como una herramienta de inspiración. Una tarde, mientras practicaban en un campo cercano, un grupo de nuevos reclutas se unió a ellos. Eran jóvenes, llenos de energía, pero sin experiencia en combate. Javier decidió compartir su historia con ellos también. La guerra no es solo sobre armamento, sino sobre la valentía de levantarse y luchar por lo que crees, les dijo. Sus palabras resonaron en los corazones de los jóvenes, quienes veían en Javier un ejemplo a seguir. A medida que los días pasaban, la unidad de los milicianos se consolidaba. Las historias de sacrificio y pérdida se entrelazaban con risas y fortalecían su determinación. La navaja de 30 pesetas, que antes había sido solo un objeto, se convirtió en un símbolo de la historia compartida de todos ellos. Javier empezó a notar que su liderazgo natural inspiraba confianza en los demás, y eso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, el peligro seguía latente. Las noticias sobre nuevos avances de los nacionalistas los llegaban constantemente. Javier sabía que su tiempo se estaba agotando y que cada decisión contarían en el desenlace de la guerra. Una noche, mientras se preparaban para una misión más arriesgada, Javier reunió a su grupo y les dijo: «No olvidemos por qué estamos aquí. Cada uno de nosotros tiene una historia, un motivo para luchar. Juntos podemos hacer la diferencia». En ese instante, la navaja brilló a la luz de la fogata, un recordatorio tangible de su compromiso. Con sus corazones unidos por la esperanza y la lucha, Javier y sus compañeros se prepararon para enfrentar la próxima batalla. Sabían que el camino sería difícil y que el sacrificio sería inevitable, pero también sabían que cada uno de ellos llevaba consigo la fuerza de una causa que trascendía el conflicto. La historia de su resistencia apenas comenzaba y estaban listos para escribir los próximos capítulos juntos. Los días siguientes fueron de intensa actividad y preparación. Javier y sus compañeros sabían que la amenaza de los nacionalistas no solo se manifestaba en el campo de batalla, sino también en la desconfianza y los tensos debates que surgían entre los milicianos. Los nuevos reclutas traían consigo la inexperiencia, mientras que los veteranos, como Javier y Tomás, lidiaban con el peso de la guerra. Las diferencias culturales y las opiniones sobre las tácticas a seguir comenzaron a crear fricciones dentro del grupo. Un día, durante una reunión, surgió un acalorado debate sobre la estrategia a adoptar. Algunos proponían un ataque frontal, mientras que otros defendían la necesidad de utilizar tácticas de guerrilla. Javier, consciente de las tensiones, sintió la responsabilidad de mediar. Se puso de pie y habló con firmeza. Entendemos que cada uno tiene una perspectiva diferente, pero debemos trabajar juntos. No podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan en un momento como este. Algunos milicianos lo miraron con escepticismo, pero otros comenzaron a asentir. Javier continuó: «La guerra no se gana solo con armas, sino con unidad y estrategia. Utilicemos nuestras fortalezas individuales para construir un plan que funcione». Mientras hablaba, recordó las lecciones que había aprendido en la trinchera y la importancia de forjar lazos en tiempos difíciles. La navaja de 30 pesetas, que había sido testigo de muchos momentos críticos, se convirtió en un símbolo de su determinación. A medida que las discusiones se calmaban y las voces se unían en un enfoque más colaborativo, un sentido renovado de propósito comenzó a surgir. Javier y Tomás trabajaron juntos, combinando los conocimientos de Javier sobre el terreno y la experiencia militar de Tomás. Comenzaron a diseñar un plan que aprovecharía las fortalezas de cada miembro del grupo, creando roles específicos según las habilidades de cada uno. Sin embargo,
La realidad de la guerra era dura y los sacrificios eran inevitables. Las noticias de bajas en otros frentes llegaban con dolorosa regularidad. Javier, cada vez más consciente de las consecuencias de su lucha, sentía el peso de la responsabilidad. El miedo a perder a sus compañeros se mezclaba con la determinación de seguir adelante. En esos momentos oscuros, la navaja de 30 pesetas se convirtió en un símbolo de resistencia, recordándole que debía continuar luchando, no solo por su vida, sino por la vida de todos aquellos que había llegado a querer. Una noche, mientras Javier se encontraba a solas, contemplando las estrellas, la tristeza lo invadió. Se preguntaba si sus esfuerzos serían suficientes para marcar la diferencia, pero entonces recordó las palabras de su madre. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esa reflexión lo empoderó y le devolvió la determinación. Finalmente, el día del ataque llegó. Javier y su grupo estaban listos, pero la tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos sabía que lo que estaban a punto de enfrentar podría cambiar no solo sus vidas, sino el rumbo de la guerra. Javier respiró hondo y miró a su alrededor, sintiendo la conexión que había forjado con sus compañeros. «Recuerden por qué luchamos», les dijo. «No somos solo soldados, somos un símbolo de resistencia. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad». Con el corazón latiendo con fuerza, Javier se sintió más unido a su grupo que nunca. La navaja de 30 pesetas ocupaba un lugar especial en su mente y en su corazón. Sabía que la lucha por la libertad era un camino lleno de sacrificios, pero también de esperanza. Mientras avanzaban hacia el frente, la determinación de cada uno brillaba en sus rostros, y Javier comprendió que, independientemente del resultado, habían encontrado un propósito en su lucha. Con la fuerza de su unidad y la convicción en su corazón, estaban listos para enfrentar lo que viniera. El ataque comenzó al amanecer, con la luz dorada del sol iluminando el campo de batalla. Javier y sus compañeros avanzaban en silencio, cada uno consciente de su papel en la misión. La adrenalina corría por sus venas, y la navaja de 30 pesetas en su cinturón se sentía más pesada que nunca, no solo como un objeto, sino como un símbolo de su resistencia y determinación. Al llegar al punto de emboscada, la tensión era palpable. La señal fue dada y, de repente, el silencio se rompió. El estruendo de disparos y explosiones llenó el aire. La primera carga fue exitosa. Lograron sorprender a los nacionalistas y desatar el caos en sus filas. Javier se movía rápido, utilizando su navaja para ayudar a los heridos y guiar a sus compañeros. Cada movimiento se sentía como un paso hacia la libertad, pero el enfrentamiento pronto se tornó feroz. Javier vio caer a varios de sus compañeros y la brutalidad de la guerra se hizo presente. Aunque la victoria parecía lejana, en esos momentos críticos, su navaja se convirtió en un recordatorio de que la lucha era por más que sobrevivir. Era por la libertad y un futuro donde la esperanza pudiera florecer. En medio del caos, encontró a Tomás, quien estaba luchando junto a otros brigadistas. La determinación de su amigo lo inspiró, y juntos comenzaron a coordinar sus esfuerzos para rescatar a los heridos del fuego enemigo. La conexión entre ellos se fortaleció en la batalla. No eran solo compañeros de armas, sino hermanos en la lucha. A medida que la batalla continuaba, cada uno de ellos se enfrentaba a sus propios miedos. La realidad de la guerra era implacable, y muchos hombres y mujeres caían. Javier sentía una mezcla de furia y tristeza, pero sabía que debía seguir adelante. Recordó sus palabras: «No somos solo soldados, somos un símbolo de resistencia». Esa idea lo impulsó a levantarse y seguir luchando. Cuando la batalla finalmente llegó a su fin, el campo quedó cubierto de polvo y sombras. Javier miró a su alrededor
viendo a los que habían sobrevivido. La victoria había sido amarga. La navaja de 30 pesetas, manchada y desgastada, se mantenía firme a su lado, siendo testigo de la lucha y los sacrificios realizados. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier comprendió que la guerra había cambiado su vida para siempre. Había perdido amigos, pero también encontró una nueva familia en sus compañeros. A pesar de la brutalidad y el sufrimiento, la esperanza seguía viva. La historia de su resistencia sería recordada no solo como un eco de la guerra, sino como un testimonio de la lucha por la libertad. Con el peso de la responsabilidad en sus hombros, Javier miró hacia el futuro. Sabía que el camino sería difícil y que las cicatrices de la guerra permanecerían, pero cada batalla luchada era un paso más hacia la libertad. La navaja de 30 pesetas no solo simbolizaba su lucha, representaba la perseverancia y la esperanza de un futuro mejor. Con esa determinación, Javier se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que, a pesar de todo, estaban juntos en esta lucha, unidos por un ideal que nunca se extinguiría.